Y dice así. Hoy recojo las quejas que ha hecho esta semana Neil Kirby, el hijo de Jack Kirby, en relación al documental llamado Stan Lee, dirigido por David Gelf, donde reivindica la autoría de su padre, trayendo un debate muy viejo que se lleva dando en Marvel desde hace décadas, pero no solo con Kirby, sino con Ditko, Romita o Claremont, donde se cuestiona la autoría de Stan Lee y se reclama la contribución de muchos de los autores que colaboraron con Stan Lee. Es un debate extensible a nuestro país y a otros sectores culturales. Supongo que cuando ya no esté entre nosotros Ibáñez, se alzarán voces reivindicando la autoría de muchos de los álbumes de Mortadelo. Probablemente la mayoría de lectores no sepan que Edgar Pierre Jacob, Bob Demore o Jacques Martin tienen en común que son padres de Tintín junto al Jim, o que Walterick, Derif y Goss fueron los autores de los primeros álbumes protagonizados por los Pitufos, o que Bill Finger fue el co-creador de Batman. Si nos vamos al sector del cine, ocurre un tanto de lo mismo. Pocos saben que Ub Iwerks fue el creador de Mickey Mouse, y eso que, al comienzo de los cortometrajes del personaje, con letras que medían 17 kilómetros, se informaba en los créditos de la relación entre Iwerks y el ratón. Tampoco a nadie le suena David Hahn, uno de los mejores animadores de la historia, con gran dominio en la animación de animales, que fue el gran artífice de Bambi. Pocos conocen que Marlowe fue el negro de Shakespeare, o Alexandre Dumas, el de los Tres Mosqueteros, tenía 63 negros escribiéndole los libros, de ahí que el autor se le atribuye una bibliografía de 1200 títulos. Hay una anécdota en relación a Dumas, uno de sus mejores negros murió y dejó la novela a medias. Dumas se lamentó porque no iba a tener tiempo de encontrar un sustituto a la altura, pero llegó un desconocido y le dijo: «No se preocupe, señor Dumas, que la novela sigue su curso, soy el negro de su negro». O más cercanos a nosotros, todos conocen el que fue negro de Ana Rosa, David Rojo, que a su vez plagió a Ángeles Mastretta. Pocos son conscientes de que no hay una pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, sino una pesadilla antes de Navidad de Henry Selick. ¿Y acaso alguien sabe quién es Mark Gustafson? La última película que dirigió se llama Pinocho del Guillermo del Toro. De Richard Williams se dice que su obra maestra es El ladrón de Bagdad, pero Richard Williams también tiene en su currículum otro título que no debemos despreciar, aunque sea inferior, llamado Quién engañó a Roger Rabbit. Podríamos estar programas y programas relatando anécdotas y desenmascarando a gente de renombre. Pero, ¿por qué sucede esto? Son varias las causas. Cuando confundimos el nombre de la marca registrada con el nombre del autor, muchas veces el interesado busca intencionadamente esa confusión, por ejemplo, Walt Disney, Estudio Pello o Estudio Hergé. Esto me recuerda a los años donde el director musical Herbert von Karajan se hizo súper famoso con el disco Adagio Karajan. Muchos españoles se preguntaban cuál sería el próximo disco de ese alemán llamado Adagio. Y por relación voy a recordar esta otra anécdota. En España se hizo una encuesta donde se preguntaba cuál era tu compositor de música favorito. En primer lugar salió Mozart. Probablemente el que se acabara de convertir en éxito la película Amadeus debió influir. Pero en tercer lugar apareció Luis Cobos, que en su vida había compuesto ni un segundo de música, pero su disco Sol y Sombra había conseguido ser disco de platino. Aunque sea el lector quien confunda marca registrada con autor, y aunque sea la compañía que intencionadamente juega con esa confusión, los créditos dejan bien claro qué es cada cosa, como por ejemplo en el caso de Mickey Mouse. No se trata de gente mintiendo, sino de consumidores que se dejan mentir. Otras veces porque el autor es menos popular que el no autor. Un libro firmado por David Rojo no se come una rosca, de modo que es una estrategia de marketing. Pero se cuenta una mentira, dirán muchos. El marketing es una mentira. Lo más habitual es porque a la hora de promocionar un producto hay que centrarlo en un solo nombre. El consumidor no puede recordar tantos nombres distintos. En los 80 era más vendible publicitar los Gremlins de Spielberg o nuestros maravillosos aliados de Spielberg que esperar que el espectador recuerde tres nombres: Steven Spielberg, Matthew Rubin y Joe Dante, de modo que enfocamos el marketing en el productor. Y otra, que es en la que me voy a centrar, es cuando se mezcla todo. Stan Lee es una marca registrada, también el nombre más popular que, por ejemplo, el de Ditko, así como Stan Lee es creador, y para remate su nombre y apellido es más fácil de recordar. Nos debemos preguntar si la aportación de Stan Lee es más importante que la de Ditko o la de Romita, para que su nombre deba ser más recordado. La respuesta dependerá del título o serie en cuestión. Pongamos el ejemplo de Spider-Man, donde la autoría es de Stan Lee y de Ditko, y no como dice el documental que todo es de Stan Lee, todo, absolutamente todo, hasta de los cómics que se han hecho después de que falleciera. Lo último es ironía mía.
Spider-Man basa su éxito en dos pilares, que ya desarrollamos en el primer expediente de este programa: una fórmula de guión y un diseño de personaje. A corto plazo, lo que más llama al lector fue el diseño, además de la narrativa del dibujante con esas poses espectaculares que emulaban a una verdadera araña, o a ese dinamismo que incorporaría el sustituto de Ditko, Romita. De modo que Ditko es un creador pleno de Spider-Man. Sin embargo, fue la fórmula de guión que Stan Lee aplicó en Spider-Man lo que hizo que los lectores se convirtieran en adictos a la serie. Entonces, ¿quién tuvo más mérito? En la creación de Spider-Man, los dos por igual, y lo mismo sucede con la colaboración de Kirby, como afirma su hijo. Pero a largo plazo fue la genialidad de Stan Lee, con una fórmula plagiada hasta la saciedad por el resto de autores y editoriales, que hizo que el mercado norteamericano del cómic viviera un antes y un después de su llegada. Pero esa fórmula se fue estableciendo y evolucionando a lo largo de varias series, también con aportaciones de otros guionistas. En definitiva, si debemos resolver quién es el autor de Spider-Man, diremos que Lee y Ditko, pero si debemos resolver qué aportación fue mayor para la industria, no cabe duda que la de Stan Lee, de ahí que su nombre sea más recordado y paradigma de autor de superhéroes. Y creo que el documental de la polémica es un análisis de la aportación de Stan Lee, y de ahí que deje en segunda instancia a los demás coautores, aunque deba ser obligado mencionarlos y darle la autoría que se merecen. Sí, señor, Expediente Z, completito, folio Ortega para este expediente de Zanoletti. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Este es un tema que he hablado con Juanjo varias veces sobre la gente así acreditada y no acreditada. Me acuerdo que de niño yo veía todas esas producciones de los 80 que decía Steven Spielberg y yo pensaba, este hombre no duerme o qué le pasa, ¿no? Y es como, es que la productora era suya, entonces si otro director hace una peli y había que poner una película de Steven Spielberg. Pero que yo nunca lo considero un engaño, aunque opino igual que Juanjo, es solo una táctica de marketing que en realidad, y luego como dice Juanjo, en los créditos viene quien ha hecho cada cosa, el que se deja engañar es porque quiere. Pero dicho esto, es verdad que llevo años, desde el instituto, peleándome con la gente. Cada vez que alguien dice, pensé antes de Navidad es de Tim Burton, y yo, no es de Tim Burton, sí. Y siempre empieza la polémica. Entonces, es verdad que puede ser un truco de marketing que hasta cierto punto funciona demasiado bien. ¿Y Folio Sánchez? ¿Tenemos? Pues yo la verdad es que me da mucho coraje estas cosas, porque, por ejemplo, en el caso de Bill Finger, o sea, estuvo depresivo hasta el día de su muerte, o sea, hasta que no reconocieron que ya los herederos y tal de que era el co-creador de Batman. Entonces es verdad que vale, sí, tú puedes tener como un poco más la marca comercial, pero tampoco puedes dejar en el arroyo a gente que ha creado el personaje y sea tan importante como tú. En el caso, por ejemplo, de Jack Kirby, que por cierto, si Kirby es la faraona, Kirby Jr. debe ser Lolita Flores. Eso te prometo que lo he pensado antes. Coñas aparte. No, dice... Lolita o Rosarillo. Lolita, es que no sé, claro, no sé. Es que no sé cuántos hay. Exactamente. De herederos. Pero que no, ya fuera coñas, que vamos, el mundo de este tipo de cosas, con el cómic está plagiado, o sea, está plagado, perdón, de ese tipo de cosas. Y es verdad que muchos autores eso no lo han superado, porque tú eres tan importante o más que otra persona. Y de hecho Jack Kirby, o sea, es que dibujaba ahí en un sótano putrefacto, mientras Stan Lee flipaba, iba por la calle, la peña, Stan Lee, que ahora no sé cuánto, pero es que ese tío, o sea, creaba todo lo que tú más o menos tenías más o menos en la cabeza, él lo hacía todo y gráficamente, y además era co-creador de muchos personajes. Entonces, a no ser que tú llegues a un acuerdo comercial con él y digas, vale, tú eres tipo Milli Vanilli, o sea, yo pongo la cara y tú cantas, si no me parece una sinvergonzonería.